Hola, Dios les bendiga y les guarde. El día de hoy les envío un cordial saludo. Hoy es 25 de julio del año 2021. El día de hoy voy a hacer la reflexión número 34. Lo voy a hacer en el capítulo de Juan 18, lo voy a hacer del 1 al 15, al versículo 15. A lo largo que vaya desarrollando el capítulo les voy a hablar acerca de qué quiero hablar específicamente el día de hoy. Entonces, para leer la palabra en el capítulo 18 y dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la habré de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero en este capítulo hablar de la obediencia, de que nosotros nos podamos fijar en el modelo de Jesús en cuanto a la obediencia, a lo que narra la escritura de lo que estaba pasando y lo que tenía que hacer en este momento. Para definir lo que es la palabra obediencia, tengo dos conceptos, y uno es que es la acción de obedecer las órdenes o preceptos de un superior. Y la obediencia ciega es la que se presta sin examinar los motivos o razones de quien manda. Voy a entrar de lleno en el capítulo. Entonces, la multitud no le conocía. Esto fue lo más extraño cuando ellos van a aprenderle y preguntan, y él les pregunta: ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Esto es extraño que Judas no lo conociese. Si Judas estuvo entre sus discípulos y caminó y estuvo con él. Ahora, formuló una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Judas no lo conoció? Pablo lo expresa en la 2 Corintios 4, 3 al 4. Y dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo los ha cegado, les ha cegado el entendimiento, para que no le resplandezca la luz de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
y no las puede entender porque se han de discernir de forma espiritual porque son cosas espirituales. Por consiguiente, para poder discernirlas debemos ser espirituales. Quizás Judas no lo reconoció porque él se presentó como el Señor de gloria en ese momento y Judas no le reconoció. Al comienzo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, Juan dijo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vemos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Ahí el Evangelio lo está expresando. Aún en esta hora en que se estaban entregando como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él reveló su deidad, su dignidad, y los que habían venido a arrestarle retrocedieron. Cayeron a tierra en temor y consternación cuando Jesús les dice, yo soy Jesús Nazareno, al que ellos estaban buscando. Jesús reveló a estos hombres que él estaba en completo control de la situación y que no lo podían arrestar sin que él no lo permitiese. Creo que en ese momento hubo una confusión porque no solo estaban viendo a Jesús, sino que estaban viendo al Dios hombre, Señor de gloria. ¿Sabe usted quién es Él? El que no ha sido salvo no le conoce. Las personas pueden ser religiosas, pueden ser morales y continuar sin ver a Jesús, continuar sin conocerle realmente. A este Jesús Nazareno es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En los versículos 7 al 9 vemos que se cumple la profecía la profecía que hablaba de que las ovejas serían dispersas, porque el pastor sería quitado de la majada y las ovejas se dispersarían. Y Jesús había dicho que no había perdido a ninguna. A eso se refería cuando dice que no he perdido a ninguno de los que me diste, les habla el Padre. Los discípulos no serían capturados en ese momento. En los versículos 10 y 11, Lucas nos dijo que Jesús tocó la oreja de Malco y la sanó. Sabemos que la escritura narra que Malco fue el hombre al que uno de sus discípulos le quitó la oreja cuando desenvainó la espada. Pero ¿por qué no arrestaron a Simón Pedro en ese momento? Porque Jesús había dicho de sus discípulos, dejad ir a estos. Simón Pedro probablemente se sentía acongojado por dentro. Él le había preguntado al Señor por qué no podía ir con él al lugar donde él se iba. Él le había dicho que entregaría su vida por el Señor. Pero el Señor le había dicho que él no se conocía a sí mismo y que negaría aquella misma noche que conocía al Señor. Y yo en ningún momento niego o pensamos que Simón Pedro no amaba a Jesús, pero como el Señor le dijo, no te conoces a ti mismo, su temor fue precisamente el que hizo que le negase. El problema es que nosotros no podemos mantener con firmeza nuestras promesas por nuestras propias fuerzas. Es una vida, solo en la vida que se entrega completamente a Cristo. En este momento Jesús se estaba preparando para entregarse a sus captores. Como lo dijo, para beber la copa que el Padre le había dado. En las Escrituras se mencionan varias copas. En el Salmo 116, 13, se habla de la copa de la salvación y dice el texto, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. En Jeremías 16, 7 nos habla de la copa de la consolación y dice,
ni les darán a beber la copa del consuelo por su padre o su madre. En el Salmo 23:5 dice, David habló de la copa de la alegría. Cuando nos dice, el Salmo narra el siguiente texto, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi copa con aceite, mi copa está rebosando, dice la Escritura. Esta copa que nuestro Salvador bebería le fue dada por el Padre. Fue una copa horrible. En Mateo 26:39, Jesús oró en Getsemaní diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta era la copa del juicio que Él soportó por nosotros en la cruz. Todos aquellos que le dan la espalda a Cristo deben beber por ellos mismos esa copa. Jesús la bebió por nosotros, aunque era repulsivo para él, y aquí debemos tener en cuenta que Jesús era impecable, era perfecto, era santo, estaba limpio, estaba inmaculado. En él no había mancha y él bebió la copa de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, o yo me imagino que eso es una copa con toda clase de cochinada que en su mente pueda venirle, para graficarlo, eso él lo bebió siendo él puro, siendo santo. Él bebió todo el pecado de la humanidad en esa copa, toda nuestra suciedad. Volviendo al pasaje que nos ocupa, veamos la manera como Jesús tomó esa copa. Fue de buena voluntad, fue voluntarioso y sin reticencia. En el capítulo de Hebreos 12:2 dice lo siguiente, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. A pesar de, como repito, él era santo, se tomó todo eso, por eso habla de la copa de la vergüenza, de los pecados, de la inmundicia del hombre, de la perdición del hombre. Jesús la tomó por nosotros y nos correspondía a nosotros. Por eso arriba les dije, quien le da la espalda a Jesús no está aceptando esto que él hizo, digamos que es un sacrificio, y rechaza la salvación, porque al darle la espalda a Jesús, entonces serán ellos, los incrédulos, los que van a tener que beber esa copa del juicio, cada uno de ellos por su pecado. Del versículo 12 al 14, nosotros vemos cómo Jesús es arrestado debido a la conspiración de las autoridades religiosas de aquel tiempo, quienes conspiraron en todo el proceso. Pero como estas autoridades tenían miedo de apresar a Jesús en el pueblo, porque tenían miedo del pueblo, porque veían cómo Jesús había ganado gente que lo seguía y ellos tenían temor que el pueblo se volteara en su contra. Es por ese motivo que, por supuesto, Jesús sabía estas cosas, que Jesús salió del pueblo para que lo arrestasen y así se pudiese cumplir lo que ya estaba establecido de antemano por el Señor, inclusive ya estaba profetizado. Él era el Cordero. Pero fíjense que cuando él sale del pueblo, él se mantenía con su dignidad, con su deidad y su gloria intactos. El sacrificio desde el principio del mundo, él era ese sacrificio, él era esa oveja que estaba delante de sus trasquiladores y que en ningún momento se resistió, en ningún momento se defendió. De hecho, nosotros podemos leer en los pasajes que cuando él fue a juicio, dice la escritura, él no pronunció palabra, él no se defendió, porque estas cosas debían ocurrir, tenían que cumplirse. Y él era el cordero que derramaría esa sangre para limpiar el pecado de toda la humanidad. Esa es esa copa que él se bebió. Aquí yo quiero hacer un paréntesis con relación al amado pueblo de Israel, al pueblo judío. A través de los siglos a ellos se les ha hecho
injusticia a causa de la crucifixión de Jesús. Sí, se les ha culpado por los crímenes que cometieron Ananías, Anás, Caifás y Pilato. No somos, de hecho, a ellos se les habla de que ellos fueron quienes mataron a Cristo. Nosotros no somos responsables de los crímenes que un compatriota de nosotros cometa, porque simplemente tengamos la misma nacionalidad. Y a raíz de esto, a ellos se les ha llamado que fueron los asesinos de Cristo, y esto ha traído o ha sido un precedente para lo que es el antisemitismo en Europa, partiendo de esa premisa. Y eso lo que ha hecho es alimentar odios contra Israel y contra los judíos. Sin embargo, ellos no son más responsables que los no judíos. Todos nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos, todos pecamos, y Él vino al mundo, ¿por qué? Para lavar a nosotros de nuestros pecados, para derramar su sangre. Él murió por nuestros pecados. Por eso es que los judíos no son culpables, todos somos culpables, porque si no hubiese sido en Israel, sino en otro país, habría pasado exactamente lo mismo, porque Él vino para salvación del mundo, para que con su sangre derramada nosotros pudiésemos obtener la salvación y morar eternamente al lado de Dios. Pero yo tomé este capítulo porque yo quiero que podamos meditar en cuanto a la obediencia de Jesús. Ya como les dije al principio, estaba dispuesto, o sea, él tenía que venir a cumplir ese propósito. Por eso nosotros podemos escudriñar el pasaje y vamos viendo ese y los que siguen después de este, cómo él actuó. Fíjate que hay una parte acá donde él le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, que es en el versículo 11, porque él sabía que tenía que cumplir el propósito al que Dios le había enviado. Y yo quiero resaltar la obediencia de Jesús. Era terrible lo que tenía que pasar y por todo lo que el Salvador pasó, pero fue obediente. En ningún momento él cuestionó al Señor, y en el momento en que tuvo esa debilidad como hombre, porque sufrió, porque lloró, porque vino la angustia cuando estaba en Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Si te es posible, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Aún en ese momento en que él estaba atribulado, porque sabía lo que venía, aún así le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. En ningún momento Jesús se quejó o dijo porque a mí, o no, el Señor hizo lo que venía a hacer y fue obediente. Y eso es lo que yo quiero destacar de esta reflexión, es la obediencia. Muchas veces el Señor nos dice que hagamos cosas y tenemos temor, nos quejamos, le preguntamos que por qué nosotros, que por qué me pasa esto, y que en nuestro caso tendría que ser una obediencia ciega. Porque si nosotros tenemos la seguridad de nuestra identidad y de quién es nuestro Dios, sabemos que todas las cosas que Dios nos manda es para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Y que Él siempre estará allí, siempre estará allí porque Dios es fiel. Y yo quiero que nosotros durante esta semana podamos reflexionar en este capítulo acerca de la obediencia de Jesús al Padre, y que nosotros seamos imitadores de esa obediencia. Aunque muchas veces no entendemos por qué el Señor nos dice determinadas cosas, pero que nosotros podamos tener esa obediencia y caminar conforme Él nos está mandando. Y aprender a que tenemos que orar, tenemos que confiar y tenemos que esperar que Él responda esa oración. Pero eso se logra solo con fe, solo con obediencia. Y podamos aprender que no nos debemos mover hasta que el Señor marque una dirección. Porque si salimos de su obediencia, ya el maligno tiene cómo tocarnos. Mientras nosotros vivimos en obediencia, aunque no entendamos por qué y aunque a veces nos parece que las cosas tardan mucho, si estamos en esa obediencia seremos guardados, tendremos ese cobijo, estaremos debajo de la sombra del ala de nuestro Padre Celestial. Amén. So, bueno, les dejo esta pequeña enseñanza de la semana. Mediten en lo que es la obediencia, vean ese modelo
que fue Jesús para nuestras vidas en la obediencia y que allí es donde está la bendición y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Los que son obedientes van a ser bendecidos y los desobedientes traen maldición para sus vidas. O sea, bueno, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.